Buenas noches, soy el doctor Marco Martínez, médico internista. Me perdonan el peinado despelucado. Bueno, quiero captar la atención de ustedes con el famoso término CRISPRs. Suena a crispetas, CRISPRs, edición genética. Los compañeros médicos que les suene este nombre, pues les recomiendo que pongan el video en por dos, alta velocidad, porque yo a veces hablo un poquito despacio y así lo pueden ver más rápido y perderme, pues, verla como curiosidad. Les voy a explicar qué significa el término CRISPRs, de dónde viene y cuál es el significado para nuestra futura generaciones a nivel médico y a otros niveles. El término CRISPR ya lo han estado oyendo algunos colegas. Yo he sido un curioso de la genética humana, la cual cuando yo era estudiante aprendí muy poco. En esa época logré entender que era la doble cadena de DNA que se había inventado Watson y Crick. Creo que eso fue en los 60, no sé. La doble hélice de DNA lograba entender más o menos que era un cromosoma y, y un DNA y un RNA y cómo se transfería una proteína. Pero de ahí muy poquita genética realmente recordaba. Pero gracias a esta señora Jennifer Doudna, eh, comencé a tener un interés sobre este tema. Les voy a contar esto de la forma más sencilla que yo pueda. No voy a hacer unos diagramas estrambóticos porque solamente quiero darles un mensaje muy importante. Quiero decirles que esto es un tema mmm, que genera mucha tensión. La información que voy a dar puede generar un grado de tensión no en la comunidad y en la comunidad médica, porque hablar de edición genética es muy difícil y controvertido y abierto a las controversias. Yo simplemente les cuento lo que está sucediendo y que muchos no sabíamos que estaba sucediendo. Esto viene sucediendo desde hace muchos años. La edición genética tiene una historia grande en los 70s, en los 80s, cuando había la recombinación de DNA y generaban plantas transgénicas que fueron altamente criticadas por algunos grupos. Bueno, ahorita la sofisticación es todavía más alta porque en esa época eran pues burdos en imprimir grandes materiales genéticos de una planta a otra, ¿no? Eh, de todos modos, nosotros somos unos seres mutantes y desde que la existencia del ser humano o los que antecedieron al ser humano venimos mutando y mutando y mutando. Venimos en una edición genética continuada eh, y somos unos seres mutados, mutados para las circunstancias actuales y la evolución normal de la humanidad requiere mutaciones que unas son benéficas y otras no, generan enfermedad desafortunadamente, pero la idea de las mutaciones es generar bienestar y adicionar energía a la evolución del ser humano. Entonces, el término CRISPRs es muy curioso y yo me voy a la página 40 de este libro. Realmente lo he leído varias veces porque esto me ha traído mucha curiosidad. Resulta y acontece que la señora Jennifer Doudna, o la doctora, que es profesora y jefe de investigación de edición genética en el laboratorio de Berkeley, en California, que tiene todos los títulos científicos del mundo y que lleva muchos, muchos años investigando. Sus investigaciones iniciales, me voy a ir como en los 80s, tal vez en los 90, no, en 1994 comenzó ya a investigar en un laboratorio de Yale
y comenzó a investigar sobre el ribosoma y el RNA de interferencia. La verdad es que ella quería aprender sobre el ribosoma y el RNA para interferir ciertos procesos de producción de proteínas y así poder modificar la expresión genética de algunas enfermedades, es decir, bloquear la expresión genética del DNA hacia el RNA, y ella estaba pensando en el RNA y en el ribosoma, y muchos años estudió el RNA y el ribosoma. Sus estudios pues avanzaron, pero nunca pudo concretar el RNA para incorporarlo en edición de material genético para modificar expresiones genéticas, pero estudió años y años y años. Un día, como cualquier día, me imagino yo, una doctora investigadora en la Universidad de Berkeley la llamó otra colega de ella. La señora se llamaba la doctora Juliana Banfield, Juliana, pero ella le decía Juliana Banfield, y la llamó. Resulta que la doctora Jill Banfield era Fellow Berkeley Professor from the Department of Earth and Planetary Science and Environmental Science, Policy and Management, un cargo rarísimo. O sea, era una investigadora del planeta, de la ciencia, hacía investigaciones de cosas muy raras, no voy a mencionarlas, pero un día esta señora llamó a la doctora Jennifer Doudna y le dijo: quiero que nos vamos a tomar un café. Y eso fue en el 2006. En el 2006, la doctora Jennifer Doudna se reunió con la señora Jill, o la doctora Jill, y le dijo: mira, Jennifer, yo quiero hablar sobre un tema. Yo sé que tú estás trabajando con el RNA y estás estudiando el RNA y los ribosomas de las plantas, de las bacterias, pero yo te quiero hablar sobre un tema que llevo estudiando, que se llama CRISPRs. Jennifer Doudna dijo: CRISPRs, ¿qué es eso? No entiendo. Entonces, la doctora en un papelito o en una servilleta le hizo un dibujito muy sencillo y se los voy a mostrar. Este es el dibujito que hizo. Vamos a ver. En una servilleta. Le dijo: doctora Jennifer Doudna, esto es los CRISPRs. Y eso pues le causó curiosidad a la doctora. Y los CRISPRs, como ustedes ven, hay unas secuencias que esto traduce una cosa que nunca me lo he podido memorizar. Cluster of regularly interspace short palindromic repeats. Nunca lo pude entender, pero para explicarlo como yo lo entiendo, resulta que en algunas bacterias se estudiaban, por ejemplo, la Escherichia coli, la Pseudomonas, los estreptococos, unas bacterias que se llaman arquea. En el DNA de la bacteria habían unas secuencias repetitivas que se repetían, que llamaba ella palindrómicas. Y entre esas secuencias palindrómicas se encontraban secuencias de DNA. Más o menos el DNA de una bacteria, de una Escherichia coli, es como así. No es un circulito, sino que es como así, ¿no? Y realmente el DNA es así, porque son dos tiritas, ¿no es cierto? Dos tiritas en forma de hélice. Pero ella se ve
pues así todo el DNA se ve todo envuelto como una lombriz, y resulta que en una partecita de la lombriz habían unas secuencias que captaron la atención de varios científicos, no solamente de la doctora Gill, sino de un doctor Mojica en España y de un japonés, y ya habían encontrado que habían unas secuencias extrañas de DNA que se repetían en las bacterias, y entonces los científicos comenzaron a decir, ¿qué es eso? Estas secuencias palindrómicas que se repiten y que entre secuencia y secuencia hay unas secuencias de DNA en los espacios interespaciadas. ¿Cuál es el significado de ese DNA? Entonces, esto fue lo que la doctora Gill le fue a manifestar a la doctora Jennifer Doudna, y había un conocimiento de que esas secuencias de DNA producían un RNA que comenzaron a armar el rompecabezas, que lo que hacían era que se adhería a secuencias de RNA de un virus que entraba a las bacterias. Y aquí entra el término bacteriófagos. Entonces, el CRISPR se descubrió gracias a la pelea inmunológica que hay entre las bacterias y los bacteriófagos. ¿Qué son los bacteriófagos? Los bacteriófagos son como unas navecitas espaciales, ¿no? Vamos a ver un bacteriófago. Este es un bacteriófago. Es una navecita espacial como esa la que alunizaba en la luna, que inyecta en la bacteria un material genético de DNA, infecta la bacteria y la utiliza para... Esto es en un microscopio, los bacteriófagos, cómo se le pegan a un estreptococo piógenes, por decir. Entonces, resulta y acontece que esos bacteriófagos comenzaban a infectar las bacterias y las destruían. Resulta que a principios del siglo 1917, por esa época, ya los científicos sabían de los bacteriófagos. Los bacteriófagos son los seres microscópicos, digámoslos así, más que las bacterias, que más abundan en el planeta. Y hay científicos que se han dedicado a estudiar los bacteriófagos. Dice la doctora Jennifer que en una cucharadita de té de agua marina hay más bacteriófagos que la población de todos los estados de Nueva York. O sea, hay millones. Y en el planeta pueden haber, dice, 10 a la 38, o sea, esos son trillones de bacteriófagos, 10 veces más que bacterias. Y el bacteriófago lo que hace es penetrar su DNA a la bacteria, replicarse en ella, utilizarla como un huésped, o sea, entra como un huésped, utiliza todo el mecanismo de producción molecular de proteínas de la bacteria, pongamos una Escherichia coli o un estreptococo, y hace miles de copias, destruye la bacteria y explotan miles de bacteriófagos para seguir invadiendo otras bacterias. Los bacteriófagos son unos asesinos de bacterias. Entonces, las bacterias tuvieron que desarrollar un sistema de defensa. Y ahí es donde viene el CRISPR. Los CRISPRs son pedacitos genómicos del DNA de la bacteria, ¿no? Del DNA de la bacteria. Vamos a ver si aquí tengo alguna imagen que nos pueda ayudar un momentico a explicarles de qué les estoy hablando. Entonces, esta es una imagen bonita de un bacteriófago, ¿no? Son unos animales tenebrosos. Y el DNA
el DNA que entra en unos segmentos es copiado en el DNA de la bacteria. La bacteria como que copia, es una fotocopia de segmentos. Este es el DNA de la bacteria. Y hay unos pedacitos que son las mismas secuencias de DNA del virus que penetra a la bacteria. Entonces el virus entra con un material DNA, la bacteria comienza eso es un movimiento evolutivo, eso lo aprendieron tras miles de años para defenderse. Entonces generan un material, un código de DNA que va interespaciado, palindrómico interespaciado, ese es el término científico, y ese DNA, esos fragmenticos de DNA son iguales a ciertos fragmenticos de DNA. Voy a ver si lo encuentro. Del DNA de las bacterias. Bueno, entonces esos fragmenticos coinciden. Entonces, lo que ellos comenzaron a darse cuenta es que la bacteria replicaba un RNA de esas secuencias que tenían en los espacios. Salía RNA, acuérdense que el RNA es como un primo del DNA, ¿no? Y ese RNA se iba y se alineaba exactamente en fragmentos, en unos fragmentos chiquitos del DNA, que es el primo, el RNA que producía la bacteria, se iba al DNA del fragmento del virus, fragmentos, y se pegaba exactamente ahí. Como un GPS llegaba exactamente a ciertos pequeños bases nitrogenadas, 20 bases nitrogenadas de la bacteria, del virus, perdón, del DNA viral. Y lo destruía. Entonces comenzaron a ver que había un sistema adaptativo adquirido de defensa de parte de la bacteria frente al bacteriófago. Y ese sistema de defensa lo llamaron CRISPRs. Vuelvo y repito, CRISPRs. No se aprendan las letras que yo nunca me las he podido aprender, pero son fragmentos interespaciados dentro de unos fragmentos que se llaman palindrómicos, porque la secuencia es igual, va para adelante en la secuencia del DNA, va para un lado y es idéntica en espejo en la secuencia del DNA que se devuelve. No me voy a meter en ese cuento porque nos enredamos, pero habían fragmenticos y ese se llama el CRISPRs. CRISPRs, en resumidas cuentas, es un sistema altamente sofisticado adquirido para que la bacteria se defienda de un bacteriófago que lo va a destruir. Hay uno de los grandes ejemplos donde los científicos, la señora Jennifer Doudna y otros, ella comenzó a estudiar un estreptococo que se llama el estreptococo Thermophilus. Ese estreptococo es conocido en la industria láctea, de los lácteos, para la producción de yogur. Resulta que habían, creo que en Europa hay sitios donde producen quesos y yogur muy sofisticados, en Suiza, Suecia, Suiza, ¿no? Los quesos suizos. Y esos termófilos destruían la producción de yogur. Esos bacteriófagos llegaban y destruían los termófilos, Streptococcus thermophilus, y esos navecitas espaciales llamadas bacteriófagas se pegaban, metían un material genético de DNA dentro de la bacteria, en este caso el Streptococcus thermophilus, y se perdía la producción. Entonces comenzaron a estudiar ese tema y se dieron cuenta que había un pequeño porcentaje de Streptococcus thermophilus
que era inmune al bacteriófago. Entonces comenzaron a estudiar el código genético del DNA del Streptococcus thermophilus y encontraron lo que habían encontrado en otras bacterias y otros biólogos en otras partes del mundo, que es el CRISPR. Encontraban esas secuencias pequeñitas de DNA que estaban en el DNA de la bacteria, en este caso Thermophilus, un pedacito donde había unas secuencias chiquiticas de DNA que casaban exactamente con fragmentos de DNA del bacteriófago, del DNA bacteriófago. Entonces comenzaron a investigar este sistema inmunológico tan altamente sofisticado y se dieron cuenta que la bacteria producía una copia de RNA que se pegaba exactamente a los fragmentos de DNA del DNA del bacteriófago. Pero no sabían exactamente cómo funcionaba y cómo se destruía. Y fue un encuentro que tuvo la doctora Jennifer Doudna de casualidad en un café en Puerto Rico, en un congreso sobre biología y todas estas cosas que hacen los científicos. Y se encontró con eso fue en el 2000, esta página, porque esta página es la página 70. Yo lo digo porque para mí esta historia me parece muy, muy, muy bonita, como ella lo cuenta, ¿no? Porque a uno le dicen, le dan una conferencia de CRISPR y le dice, le ponen todos los dibujitos y uno ni entiende ni sabe de dónde viene esto. Entonces, entender el CRISPR es un proceso, a mí me ha costado trabajo, no ha sido fácil porque pues yo no soy biólogo molecular y hay cosas que a veces todavía no entiendo. Pero entonces tuvieron un encuentro en el 2011 en Puerto Rico, en un café, y algún amigo de la doctora Doudna le presentó a la doctora Emmanuelle Carpentier, que es francesa, que tenía su laboratorio en Suiza y que había hecho un trabajo muy importante en CRISPRs, en Streptococcus pyogenes. Entonces, mientras la doctora Jennifer Doudna estaba estudiando el CRISPRs, o sea, ese fragmento de DNA que venían interespaciados en el DNA el DNA, este es el DNA, ¿no? Claro que el DNA ya les dije que viene en doble hélice, ¿no? Normalmente viene en doble hélice y viene apareado con bases, pero yo lo estoy poniendo aquí en general así. Entonces ese fragmentico que la doctora Doudna había estudiado como CRISPRs en el Streptococcus thermophilus, la doctora Emmanuelle Carpentier, doctora, lo había estudiado en Streptococcus pyogenes. Entonces comenzaron a hablar y dijeron, hagamos una alianza. Mire cómo suceden las cosas. Las ciencias son conversatorios y muchas cosas, las cosas son tomándose un café. Uno no percibe la magnitud de estas cosas y la historia es muy bonita. Realmente leer la historia de estos procesos es muy lindo y muy enriquecedor para entender de dónde venimos y para dónde vamos, porque es que este es el problema y esto lo estoy haciendo para generar conciencia y criterio, para que los colegas estudien, entiendan un poquito el tema, porque esto se nos va a estallar como una papa caliente en los próximos años y no vamos a saber qué decir, qué opinar, y nosotros que somos los médicos líderes, entre comillas, de nuestra región, no vamos a tener ningún criterio para opinar sobre esto que se nos viene encima. Y ahora les explico un poquito más. Entonces, las dos doctoras hicieron una alianza y comenzaron a tratar de entender cómo la bacteria,
con esos fragmentos CRISPRs que se replicaban un RNA, iban y pegaban al DNA del bacteriófago y lo destruían. Les pareció muy interesante porque había ahí un RNA interfiriendo y destruyendo el código genético del bacteriófago. Eso era una cosa increíble, porque la bacteria y el bacteriófago les está enseñando todas las claves de cómo los códigos genéticos podían interactuar para destruir o cortar unos genes específicos. Entonces, descubrieron que adicionalmente al RNA, que lo editaba la bacteria en esos fragmentos, eso no es RNA, que era un RNA rastreador prácticamente, que rastreaba y se pegaba a unas pequeñas secuencias de DNA, doble hélice de DNA. El RNA no tenía doble hélice, iba solo, iba como una guía, ¿sí? Y cazaba la secuencia y se acoplaba con ella. Entonces, ¿pero cómo la destruía? Entonces siguieron estudiando y encontraron un gen en la misma bacteria, un gen al lado de un gen que quedaba ahí cerquita al complejo CRISPRs, un gencecito que producía una proteína que era una nucleasa, que se llamaba la proteína Cas9. Eso lo hicieron entre Emmanuel Carpentier y Jennifer Doudna. La proteína Cas9. La proteína Cas9 se alineaba con el RNA rastreador, guía, rastreador, tracer, tiene varios nombres, porque en verdad son dos porciones de RNA que tienen funciones, pero lo que hace es un rastreo de la secuencia genómica del DNA de la bacteria. Y la proteína Cas9, que iba agarrada al rastreador, al GPS, hacía un corte perfecto en ese DNA de la bacteria y destruía la bacteria, haciendo como una tijera, la cortaba, ¡tran! Entonces, eso fue una cosa sensacional, cómo los científicos van atando cabos. Ellos, los científicos, siempre han fantaseado con la edición genética, desde la recombinación del DNA homólogo, luego crearon unos cortadores de genes que son muy costosos y muy improductivos. Uno se llama TALENs y el otro se llama ZNF. Y son, aquí están, se llaman, lo menciono porque hace parte de la historia de la edición de genes. Una se llama Zinc Finger Proteins, Zinc Finger Proteins, ZFN, y los otros se llama TALEN, que es Transcription Activator Like Effector Nuclease, una nucleasa, una cosa así, pero es de ZFN y TALEN. Fueron una técnica de corte de genes que no prosperó mucho porque era muy costosa y muy inefectiva, pero hizo parte de la historia de la edición genética. Y bueno, vuelvo otra vez. Entonces, aquí pasó algo que ellos inmediatamente comenzaron a visualizar. Bueno, si una bacteria, a través de un RNA guía, rastreador, que rastrea una secuencia de DNA exacta de 20 letras, la rastrea, o sea, es como un rastreador o como puede ser como un dron que llega directamente, pero más es un rastreador. El RNA que producía la bacteria en esa pequeña secuencia CRISPR iba y se pegaba, rastreaba pequeñas secuencias de RNA en el DNA del virus,
del bacteriófago. Entonces el RNA llegaba allí y había una proteína pegada a ese rastreador que hacía el corte en varios puntos de la bacteria, donde iba el RNA rastreador y la destruía. Entonces aquí vino el gran chispazo, ¿no? Dijeron, si una bacteria es capaz de tener una proteína llamada Cas9 o una nucleasa, porque corta ácidos nucleicos, y a través de un RNA podemos tener una fábrica de edición de genes en otros seres vivos, ¿no? Plantas, animales y hasta en seres humanos. Entonces, ¿cómo lo hacen? No sé cómo lo hacen los varios ingenieros genéticos. El primer experimento fue con una cosa que se llama jellyfish. El jellyfish produce, pues es una medusa, ¿no? Una guamala. Y fueron y diseñaron un experimento con un RNA guía que iba a un gen, que es el que produce la luminosidad en el jellyfish, y con la proteína Cas9 cortaba el gen en un sitio preciso y específico. Entonces, ellos diseñaron un RNA rastreador que se pegaba a la secuencia exacta de 20 letras donde estaba el gen del jellyfish, donde ellos querían cortar el gen productor de luz de fluorescencia. En el laboratorio diseñaron, ellos ahí cuentan cómo se produce una proteína Cas9 y es simpático, eso es un tubo de ensayo y ponen, así como la Escherichia coli produce insulina, ponen bacterias a producir una proteína, en este caso la proteína Cas9, la producían en grandes cantidades, ya la producen en laboratorios, eso ya está industrializado. Y en este caso el experimento cogieron la proteína y diseñaron un RNA en el laboratorio. ¿Cómo lo hacen? No lo sé, pero diseñaron un RNA rastreador o GPS que llegaba exactamente a la secuencia del gen en el DNA de la medusa para cortarla, para que esa proteína cortara. Y el experimento tuvo éxito. Entonces, en el 2012, la señora Emmanuelle Carpentier y la doctora Jennifer Doudna, en junio 8 del 2012, un viernes en la tarde, asoleado, terminé el paper sobre este experimento. Eso parece que no tuviera muchas implicaciones, pero ahora les cuento. Entonces, ese paper lo publicaron en la revista Science, en junio 28. Y fue el primer paper que mostraba que el sistema de defensa tan sofisticado de las bacterias para defenderse de los bacteriófagos, que era tan eficaz, que era tan dirigido y sofisticado, se podía aplicar en otros organismos y se podía codificar en un laboratorio para definir qué grupo de DNA o qué gen o qué fragmento del DNA quería el RNA dirigirse, el RNA rastreador, con el cortador que se llama la proteína escisional, que se llama la Cas9. Y
aplicaron esta tecnología de las bacterias en laboratorio para cortar genes en otros seres vivientes. Plantas, en este caso lo hicieron con el jellyfish o medusa. Ya era un corte hecho a base de ingeniería genética sofisticada, fuera de la bacteria. O sea, simplemente ya lo hacían en el laboratorio, procesaban el RNA tracer o RNA rastreador con la proteína Cas9 para cortar en el sitio exacto. Eso revolucionó la historia de nuestra humanidad. Esto va a generar muchas ampollas, esto va a generar mucho conflicto, y lo que yo estoy hablando aquí ahorita va a haber muchos comentarios en contra, pero yo solamente estoy mostrando lo que está sucediendo. Yo no estoy opinando, solamente estoy mostrando lo que está sucediendo alrededor nuestro. Entonces, en el 2013, esto fue una locura. Llamaron a la doctora en Harvard a dar cuentas allá sobre todo esto. Esto se expandió en Asia, en la China, que son increíbles genetistas, en Japón, en todo el mundo. Esta tecnología se disparó. Y los laboratorios de ingeniería genética se enfocaron en la tecnología CRISPR a base de RNAs guías editados en laboratorio para llegar a secuencias genómicas del DNA de cualquier organismo. Habían muchos obstáculos, que era cómo introducir este RNA guía, ¿no?, con su proteína o enzima cortadora de genes, cortadora, a el núcleo de las células de los seres vivientes. Esto exige toda una estrategia de ingeniería molecular. Utilizan mucho adenovirus, que llaman AAV, Associated Adenovirus Vectors, ABV, y pueden utilizar nanopartículas con lipoídicas, como hicieron en el caso de la vacuna del COVID, del RNA y DNA también. Fue el primer paso que se dio en la ingeniería genética para introducir material genético en las células del ser humano, el sistema inmunológico en este caso, para producir anticuerpos para destruir este virus tan letal que fue el del COVID. Uy, tan horrible, ¿no? Ni hablemos de eso. Pero ahorita, entonces, esto fue lo que revolucionó en este momento la edición genética. Se llama CRISPR. Les voy a mostrar una fotico que me gusta mostrar porque vale la pena. O sea, cualquiera, esta es la doctora Jennifer Doudna de Berkeley, y la doctora Emmanuelle Carpentier, creo que trabaja en un laboratorio en Suiza, es francesa. Premios Nobel 2020. Ellas ni siquiera sabían que se iban a ganar el premio Nobel. Estoy hablando del 2012, del 2013, del 2015. Y estas chicas se ganaron el premio Nobel. No cualquiera, creo que fueran la sexta mujer que se gana un premio Nobel en ciencia. No cualquier persona se gana un premio Nobel. Y por eso a mí me parece que esto amerita que la comunidad médica lo conozca, que miremos qué va a pasar después de este descubrimiento. Y la curiosidad mata al ratón, y yo he sido muy curioso con esto, y a veces no puedo entender. Yo leo, miro lo que va saliendo,
Me gusta leer mucho la revista Nature, tiene cosas, pero a veces no las entiendo bien. En estos días hice un video sobre la edición genética en la anemia de células falciformes, de la forma que yo lo entendí, manipulando el gen de la hemoglobina fetal, y estos pacientes se lograron curar. Ahora no sabemos a largo plazo qué vaya a pasar con estos pacientes, apenas estamos en ese proceso. Yo voy a cortar aquí porque voy a hacer una segunda ronda hablando sobre nosotros como médicos de atención primaria tenemos el deber de tener el conocimiento sobre estos temas, porque vienen unos temas éticos, morales, políticos, industriales, eh, científicos y médicos que se están planteando en este momento con mucha preocupación sobre este tema de la edición genética que ya se nos vino. Esto se nos vino con todo. Los científicos están más lejos de lo que nosotros imaginamos, y lo que parecía ciencia ficción va a ser una realidad en unos años. Es muy importante porque nosotros como gremio médico tenemos que tener una postura muy clara, ética, sobre los eventos científicos que van a sobrevenir y las decisiones que se van a tomar sobre la edición genética. Por eso hice este video, porque de verdad es importante que todos los colegas sepan qué es un CRISPR y qué es una edición genética y qué implica eso para la humanidad. Los científicos están en sus laboratorios con sus tubos de ensayo. Nosotros tenemos a los pacientes al frente, y nosotros el día de mañana vamos a tener que dar consejos, y tenemos que tener conocimiento sobre este tema, y tenemos que tener conocimiento y tener postura sobre si apoyamos o no apoyamos ciertos experimentos, digamos, que se vayan a hacer sobre edición de genes, sobre todo en seres humanos. Eso va para la segunda parte. Muchas gracias por escucharme, y póngalo en dos para que lo vean más rápido. 42 minutos me demoré mucho. Que estén muy bien. Buenas noches.